creo que los protocolos que hayan diseñado todos estos que se lo llevan muerto, deberían de sentarse y empezar a ganarse el sueldo de verdad. Ya estamos aquí, buenas noches. Más casos de familiares de víctimas que denuncian que sus allegados no han recibido una atención sanitaria digna desde que comenzara la pandemia. El de Carlos Santamaría es el quinto caso que se eleva a la Fiscalía de Castilla y León. Ese rollo, porque ya no sabes si la culpa la tiene el... También les contaremos que el próximo domingo se celebra el Día de las Personas Sin Hogar. Durante el estado de alarma, Cáritas Burgos atendió durante esta época a 103 personas en el seminario diocesano. En lo que llevamos de año, la cifra supera el millar. La pandemia ha sacado a la luz situaciones de hacinamiento, alojamientos precarios, pensiones que han cerrado y que eso ha conllevado situaciones todavía de más dolor. Y segundo día de confinamiento en la capital burgalesa. Los comerciantes temen sufrir un nuevo parón en las ventas, pero esperan que estas medidas sirvan para después salvar la campaña de Navidad. Acabamos de conocer que el Gobierno y comunidades autónomas en su reunión de esta tarde han aplazado la decisión sobre un posible toque de queda. Lo primero es primar la salud. Nosotros lo que queremos es que pase cuanto antes esta epidemia para que volvamos a la situación de normalidad pre-COVID. En el ámbito cultural les contaremos que el Teatro Principal acoge una muestra de los 50 años de trayectoria del grupo Nifargus. Llevan 5 décadas inmersos en los complejos kársticos con más riqueza. Muchos de ellos se hallan en nuestra provincia. Pues los trabajos que se han ido haciendo a lo largo de esos años, con una cronología de los acontecimientos más importantes de esas épocas. En deportes, el Estadio Municipal del Plantío podrá acoger público en el partido que se jugará este sábado entre el Burgos Club de Fútbol y el Sporting B. Alrededor de 1000 abonados burgalesistas podrán entrar en el campo con un criterio que se determinará cuando se apruebe el plan presentado por la entidad blanquinegra. Avanzamos el tiempo, mañana irán cesando las lluvias y chubascos de estos días. Eso sí, las temperaturas bajarán por la llegada de vientos del oeste. Y hoy recibimos la visita del abogado Ignacio Díez Navarreta. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Y a su lado se encuentra el director de Diario de Burgos, que repite esta nueva temporada, por supuesto, es un placer. Álvaro Melcón, buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, Rafa, buenas noches. ¿Todo gracias. bien? Todo bien, sí, todo lo bien que se puede estar, dado el ecosistema en el que nos movemos desde hace tiempo ya. Desde luego que sí. Vamos con nuestra mesa, pero antes me gustaría subrayar nuestra noticia de portada, Álvaro, porque ya es el quinto caso, ¿no?, de familiares que denuncian unas supuestas negligencias después del fallecimiento de sus allegados en plena pandemia, sin tener COVID-19, pero a consecuencia de la crisis sanitaria. Para mí son a todos los efectos víctimas de esta pandemia y recuerdo las primeras semanas de información de todos los medios. Nos fijamos en qué estaba pasando con el servicio de urgencias, se había desplomado la llegada de gente a las urgencias y desde allí nos contaban que habían visto incluso infartados que no habían pedido ayuda hospitalaria, en este caso por el miedo que se había desatado con todo esto. Al miedo se sumó después la implantación de nuevos sistemas de prestación de atención primaria, como es el caso de la telemedicina, por llamarla de alguna manera, que es un eufemismo bastante execrable, dicho sea de paso, porque la medicina eso no es, pero por teléfono no existe, no se puede poner en práctica, y estaba claro que iban a aflorar, no 5, aflorarán probablemente cientos de casos en toda España en los que una deficiente atención médica pues ha derivado en causas fatales, como llevamos contados en la provincia de Burgos 5 casos con resultado de muerte, pero probablemente sean más. Hay que investigar, tendrán que hacerlo quienes pueden y tienen medios para hacerlo, para ver si en esos casos concretos o en otros que seguramente vendrán, el hecho de que no se prestara una atención médica presencial fue determinante para acortar la vida de estos pacientes o incluso para acabar costándoles la vida. Sí, efectivamente, 5 que conozcamos y muchos imaginamos, o algunos que los familiares no querrán, ¿no?, enredar la madeja o tendrán inseguridades para hacerlo, pero en este caso, Nacho, Carlos, luego escucharemos a su familia, falleció por cáncer de estómago y uno de los diagnósticos que le dieron era ansiedad. Es que no estamos hablando de otra patología, un error, es que algo tan distinto de una cosa a otra, ¿verdad?, con este desenlace. Claro, habrá que distinguir, ¿no?, porque todos los casos son distintos entre sí y aunque parezca que todo se produce dentro de un entorno COVID y un entorno pandemia, pues luego cada caso tendrá sus peculiaridades
y aquellos en los que yo creo que se debe investigar en todos aquellos asuntos de los que se pueda deducir algún tipo de negligencia en la prestación del servicio o algún tipo de influencia en la situación general de la pandemia que depara un resultado fatal, ¿no? Pero es verdad que en algunos casos puede que haya una relación más directa que en otros. En este caso que comentas, si se produce un error de diagnóstico, por lo tanto estamos en una praxis médica donde no se ha sabido pues, diagnosticar adecuadamente al paciente, pues habrá que conocer las razones, las circunstancias en las que se prestó ese servicio y ese diagnóstico, saber qué influencia tuvo o pudo tener sobre ese diagnóstico las circunstancias generales. Yo creo que jurídicamente, o desde un punto de vista estrictamente jurídico, el camino que les queda a los investigadores pues es como siempre, tiene que ser duro, pero a la vez muy riguroso, muy técnico, para ser capaz de discernir todas estas circunstancias. Sí, porque yo te pregunté hace como 15 días sobre, a nivel judicial, ¿no? ¿Qué sentencias había previas? Claro. Y tú decías, se puede demostrar, pero cuesta mucho hacerlo. Bueno, claro, la carga de la prueba siempre es fundamental en cualquier procedimiento con carácter general y en estos de posibles negligencias como consecuencia de la prestación del servicio médico, pues especialmente, ¿no? Pero bueno, siempre ahí están las historias clínicas, están los hechos, y insisto, la Fiscalía en su caso y los abogados, los peritos, tendrán que ser los que investiguen a fondo todas esas cuestiones y luego, pues al final la justicia, que es la que tiene que equilibrar y analizar todas esas pruebas, pues dictaminar, ¿no?, al respecto. Creo que en realidad hay dos procesos. Uno es muy claro, es el que está explicando Nacho, que es el procedimiento judicial o la investigación judicial, por decirlo de alguna manera, que la ha emprendido la Fiscalía, e incluso en un caso ya hay una instrucción abierta. Y luego hay otro proceso que es el bioético, vamos a llamarlo así, ¿no? Es decir, quizás en estos casos esas personas habrían muerto exactamente igual, eso lo determinará la investigación, yo no soy quien para decirlo, pero no merecían morir sin haber recibido una atención médica, sin haber sido vistos por un profesional en persona, sin haber recibido un tratamiento quizás paliativo o más efectivo para la dolencia que tenían cada uno de ellos, ¿no? Entonces, para mí, independientemente de lo que determinen las investigaciones judiciales, detrás de esto también hay un factor humano muy importante, que no es el de qué han muerto estas personas, sino cómo han muerto estas personas. ¿No? Y también, Álvaro, Nacho, la impotencia de un familiar viendo cómo tu padre o tu tío o tu abuelo pierde no sé cuántos kilos en muy poco tiempo, tiene síntomas que antes no tenía y sin ningún tipo de ayuda en un país como el nuestro, ¿no?, tan civilizado y con una sanidad pública tan avanzada, o sea, con ese drama también en casa. Es que la pandemia nos ha roto los pilares del estado de bienestar en muchos sentidos y en muchos términos. No alcanza este nivel de dramatismo, pero lo veremos de otra forma en otra vertiente diferente cuando se acabe todo el asunto de los ERTEs, por ejemplo, ¿no? Es que nuestro sistema está acechado, está dañado, está carcomido y probablemente se vaya a romper con consecuencias dramáticas durante mucho tiempo después de todo esto. Comentaba antes, Álvaro, y yo creo que es importante, es decir, a veces la telemedicina, ¿no?, esta cosa, este invento. ¿Quién inventaría este invento? Bueno, pues claro, al final tú, desde la administración, ante una situación de agobio, de presión política, social, médica importante, pues adoptas una serie de protocolos que seguramente consideras que son los únicos posibles en un momento determinado para hacer frente a una asistencia, no decimos la mejor asistencia, y dices, bueno, pues por telemedicina, para que no vayan ustedes a los centros de salud, no vaya a ser que cuando vayan al centro de salud se contagien, ¿no? Pero claro, diagnosticar determinadas cuestiones a través de la telemedicina, pues es que sí es imposible. O sea, sí hay, a veces, claro, el doctor que ha recibido un protocolo y que tiene que ejecutarlo, porque es su obligación, porque se lo ha dicho la autoridad administrativa competente, claro, ahora le podemos exigir todas las responsabilidades que queramos y seguramente de la investigación se deducirá si él se ha extralimitado, no se ha extralimitado, etcétera, etcétera. Pero estoy de acuerdo que al final este contexto es el que distorsiona y va a ser muy difícil este tipo de investigaciones precisamente por eso. Por eso a mí me causó verdadera sensación muy negativa que todo un fiscal de sala del Tribunal Supremo de la entidad del señor Navajas pudiera descartar de una forma tan absolutamente contundente, a mi juicio precipitada, sin una investigación mucho más profunda, pues cualquier tipo de negligencia, incluso
¿por qué no? Penal, y luego ya se deducirá si hay o no hay causa, ¿no? Hemos conocido esta misma semana cómo en Francia se está actuando para depurar responsabilidades. No sé, a mí me parece que por lo menos la ciudadanía lo que tiene derecho es a que se audite y se investigue todos los casos, y el que por curso natural, pues evidentemente tenía que morir o tenía que sufrir un fatal desenlace, pero no en estas condiciones, claro. Siempre que tocamos este tema en el informativo me gusta subrayar que no estamos en absoluto cuestionando la profesionalidad de nadie, de ningún sanitario, y menos estas circunstancias, pero estos casos se dan, hay que contarlos porque es la pura realidad. Vamos a cambiar de asunto. No ha habido sorpresas. La moción de censura que Vox ha presentado contra Pedro Sánchez no ha prosperado. Lo que sí ha sorprendido ha sido el discurso de Pablo Casado. Después de sembrar dudas sobre lo que el PP iba a votar, el líder nacional del Partido Popular ha sido tan duro que su homólogo de Vox, Abascal, ha roto las negociaciones, por ejemplo, del presupuesto en la Comunidad Andaluza. Es la primera reacción a este debate de la moción de censura. No. Tan solo los 52 diputados de Vox han respaldado la moción de censura, lo que anticipaba así Pedro Sánchez. Va a ser derrotado dentro de unos minutos y eso va a ser un alivio para todos nosotros. Lo hacía después de que Pablo Casado anunciara el voto negativo del Partido Popular. Decimos no a su moción porque decimos no a Sánchez y a sus socios, los visibles y el que está en la sombra, que es usted. El presidente del PP ha tildado a Vox de populista y demagogo y le ha acusado de ofrecer solo fracturas y enfados. No somos como usted porque no queremos ser como usted. Así de sencillo. Abascal ha lamentado el tono y el contenido de la intervención de Casado y ha dejado caer esta advertencia que, sin embargo, dice que no va a cumplir. Si yo fuera como usted ha demostrado ser hoy aquí, porque realmente yo no esperaba que fuera así, ustedes dejarían de gobernar mañana mismo en Murcia, en Madrid y en Andalucía. Al vicepresidente segundo sí que le ha gustado el discurso de Casado, pero dice que llega tarde. Ustedes, señorías, dieron oxígeno al monstruo y ahora el monstruo les está devorando a ustedes. Vox también se ha quedado solo en el recibimiento a Ina Vidal. Ha sido el único grupo que no ha aplaudido a esta diputada de Unidas Podemos que ha vuelto al Congreso tras superar un cáncer. Pues Álvaro, el resultado de la moción estaba cantado. Quizás lo que Abascal no pensaba es que le iban a cantar las 40 de esa manera, desde unas filas amigas, entre comillas, las filas populares. Bueno, yo creo que las filas populares dejaron de ser amigas cuando Abascal registró esta moción de censura con el ánimo de laminar el liderazgo del Partido Popular y de Pablo Casado, porque estaba claro que la moción no iba a prosperar y, por lo tanto, si tú sabes que la moción de censura no va a prosperar, hay que buscar qué otros objetivos estás persiguiendo. Y el único objetivo lógico que se intuía era el de tratar de demostrar la fragilidad del Partido Popular para darle un sorpaso en la representación política del centro-derecha. Por lo tanto, yo creo que la reacción de Abascal es la que cabía esperar ante una acción como la reacción de Casado es la que cabía esperar ante una acción como la de Santiago Abascal. Pero a tan pocos minutos después de este debate, que Vox diga como castigo inicial, ¿no?, se acabó la negociación de presupuestos de Andalucía, tampoco dice mucho, ¿no? No dice. O sea, de lo que esperan de un gobierno de una comunidad autónoma, ¿no? Siempre puede hablar con Susana Díaz. Siempre está dispuesta. Sí, no, ese es un mensaje muy de Vox. Sí, es verdad. Pero en todo caso, pero la sangre no llegará al río, ¿no? Porque yo creo que Vox, la verdad sea dicha, en el proceso de formación de los gobiernos de, entre comillas, coalición, que no son coalición, en el proceso de apoyo a los gobiernos de coalición de PP y Ciudadanos en estas comunidades autónomas, lo que no cabe duda es que, por lo menos, reconoceremos que ha sido generoso, y que a cambio o en contrapartida, pues prácticamente no ha recibido casi nada, salvo quitar la placa de Largo Caballero el otro día. Quiero decir, que no ha recibido consejerías, que no ha recibido direcciones generales, que no ha recibido prebendas, por lo menos que se conozcan, ¿no? Yo no las he visto, por lo tanto, creo que esa misma generosidad, a pesar de lo sucedido hoy, continuará, porque, entre otras cosas, Vox, en esa escala de valores, yo creo que sí que tiene claro, por los hechos, no por lo que a mí me parezca, sino por los hechos, hasta este momento, tiene claro qué posición ocupa, precisamente que las fuerzas
izquierdas pues no gobiernen en determinados territorios, es posible en ninguno, ¿no? Pero dicho esto, es verdad que en lo de la moción de hoy, pues estoy de acuerdo con Álvaro, es pura estrategia desde el minuto 1, por parte de Vox, pero estrategia que luego ha seguido hasta el final por parte de todos las piezas del tablero, ¿no? De tal forma que yo lo único que tengo que imputar a esto o achacar es que el interés general está totalmente desaparecido. O sea, el interés de los ciudadanos en todo este circo está una vez más totalmente desaparecido. Y eso, pues bueno, al final, como demócrata, lo único que espero es que tenga consecuencias. ¿De lo que se beneficia el presidente del Gobierno? Sí, en última instancia sí, claro. A ver, hay que reconocer que la moción a Vox no le ha salido bien. Puede que haya conseguido enfurecer a una parte de los votantes del Partido Popular que quizás aspiraban a una abstención frente al debate parlamentario que ha culminado hoy en el Congreso, pero se ha quedado solo, no ha logrado, por supuesto, sus objetivos, nunca ha podido lograrlos. Ha partido peras, al menos inicialmente, con uno de sus socios de referencia, porque el espacio electoral es el que es y las fuerzas de centro-derecha, si quieren gobernar territorios, se van a tener que poner de acuerdo, y además ha reforzado al gobierno contra el que supuestamente lucha, con lo cual no se me ocurre ninguna buena lectura, ninguna derivada buena de esta maniobra. Todo hecho en mitad de una pandemia que le está costando la vida a miles de ciudadanos y que está, como he dicho antes, carcomiendo nuestro sistema y nuestro estado de bienestar con consecuencias que todavía no conocemos. Por lo tanto, no creo que nadie en su sano juicio, por más votante de Vox que sea, pueda aplaudir la maniobra que se ha escenificado estos días. Cuando comentaba al aire que siempre puede hablar con Vox, no me refería a Pablo Casado, que siempre puede hablar con Díaz, no me refería a Pablo Casado, sino a Vox. Si no quiere negociar el presupuesto con el Partido Popular y Ciudadanos, siempre tiene alternativas a la izquierda, ¿no? Porque al final la amenaza velada que ha utilizado como respuesta el señor Abascal al señor Casado de si yo fuese como usted no gobernarían, bueno, pues todos sabemos que no pasan de ser meras palabras, porque la otra opción que tiene Vox es exactamente gobernar con aquellos partidos a los que pretendía censurar en el Congreso. O el ejemplo burgalés. Lo que pasa es que el ejemplo burgalés, Nacho, ya sabes tú que tenemos la costumbre de ser la excepción que confirma la regla. Sí, pero vamos, digo, el ejemplo burgalés sería perfectamente aplicable a la Comunidad de Madrid, a la Comunidad de Murcia. También, sí. Y a la Comunidad de Andalucía. De Andalucía. Pero yo hay dos cosas... Por cierto, en Andalucía, es cierto lo que dices, Nacho, es importante subrayar que Vox no pidió cargos, de eso hicieron gala ellos, también porque quizás eran conscientes de cuál era su fuerza cuando se ensamblaron los gobiernos autonómicos, pero es cierto que en Andalucía es donde mayor influencia tienen sobre la política del bipartito, con mucha diferencia. Yo hay dos cuestiones que sí que me parece que son relevantes como rendimiento de la moción de censura a favor de Vox, ¿no? Una, que con el movimiento estratégico de Casado del no a la moción, luego habrá que explicar muy bien esto de no a la moción, pero no a Sánchez, pero no a todo, no sé si le va a salir muy bien. Lo que sí que está claro es que Vox queda aislado, pero en un espacio muy concreto del tablero, en la derecha. Para uno será la derecha ultratumba, la ultraderecha o la derecha radical o la derecha xenófoba, pero es la derecha. Y una segunda cuestión, y ese espacio el Partido Popular lo deja porque claramente lo que quiere y tiene es vocación. Me recuerda mucho a Ciudadanos, que también tenía vocación de cogerle votos al Partido Socialista, ¿no? A los cabreados del Partido Socialista. 3 veces sí, en un año. Por eso, no sé, como Casado también viene cambiando de idea con bastante frecuencia, se me va pareciendo mucho a Ciudadanos, porque unos días Cayetana es fenomenal y a los 6 meses la cesa, al día X habla con Casado, con Abascal muy a menudo, y a los 4 días le mete un zuriagazo como hoy. Pero la segunda cuestión es que yo sí que creo que en el electorado del Partido Popular y por supuesto en la militancia del Partido Popular, pero sobre todo en el electorado, creo que el Partido Popular hoy quizás, y es una opinión muy personal, tampoco la tengo muy analizada, ha dejado de ser o puede dejar de ser el partido del mal menor. Partido del mal menor al que muchas veces se recurría como diciendo, bueno, y a lo mejor hoy este movimiento estratégico lo que provoca es que mucha gente ya no vea al Partido Popular como el partido del mal menor. Lo dejo ahí. Hay una estrategia seguida por Vox con la determinación de un jabalí, que es la de llamar al Partido Popular la derechita cobarde, o utilizar toda serie de eufemismos, adjetivos peyorativos, etcétera, etcétera. Yo no veo en qué momento de esta moción de censura o del debate parlamentario
se ha situado al Partido Popular en el centro o en la izquierda. Yo sigo considerando al Partido Popular como un partido conservador, pero no un partido que lanza las invectivas que ha lanzado el señor Abascal, incluso contra la propia Unión Europea, aprovechando todo esto. Nos ha hablado también de Trump, de China, un poquito de todo, ¿no? Lo que sí tengo claro es que, y esto tú lo sabes además por experiencia política y personal, es que cuando el Partido Popular ha gobernado este país lo ha hecho aglutinando en torno a su papeleta en torno a 10-11 millones de votos. Y creo que de la mano de Vox no los va a conseguir nunca. Eso sí lo creo. Quizás eso es lo que hayan percibido en Génova, lo desconozco, se me escapa, es lo que hayan percibido en Génova y hayan decidido hacer una apuesta que les puede salir bien o les puede salir mal. Actualmente el único dirigente popular en toda España que gobierna con mayoría absoluta es uno de los de la derechita cobarde, el señor Feijóo, en Galicia. Entonces, al final el Partido Popular lo que tenía que marcar es una posición, es decir, o estás con Vox o no estás con Vox, pero lo que no puedes es estar con Vox y recibiendo sus invectivas y sus insultos todos los días, que yo creo que de eso ha habido mucho en la resolución, en el capítulo final de este debate, que insisto, no era lo que pedían los ciudadanos. Pero 11 millones sin Vox va a ser muy difícil conseguir. Ahora mismo no. Y claro, contra Vox, desde luego, lo va a tener mucho más complicado. Claro. Entonces, yo creo, estratégicamente, de verdad, todos son movimientos tactistas, electoralistas, pero vamos a tener que esperar a ver cómo sale esta feria. Claro. Sí, todavía queda tiempo para unas elecciones, en teoría, ¿no? Vamos a continuar porque esta tarde estábamos todos pendientes de una reunión interterritorial que había entre las comunidades autónomas y el Gobierno, y en ese sentido el vicepresidente de la Junta mandaba un mensaje al Ejecutivo Nacional antes de este encuentro. Escuchen. El Gobierno de la Nación reunida hoy en el Consejo Interterritorial, tienen que tomar las medidas necesarias para preservar la vida, la salud y la hacienda de miles de españoles. No se puede esperar un solo día más. No se puede esperar un solo día más. También Francisco Igea se ha referido a la situación actual sanitaria y lo ha hecho en estos términos. Y la curva ascendente de estos días de la incidencia acumulada nos hacen prever una situación dramática en las próximas semanas. Por tanto, nosotros hemos asumido nuestra responsabilidad. Y el Gobierno de Castilla y León ha sido claro y ha pedido que se lleve a cabo el famoso toque de queda. Por eso, y a la espera de lo que se decida en esa reunión que les comentaba, aún no han confinado perimetralmente Ponferrada. Esa es una de las cosas que vamos a valorar también, dependiendo de las medidas que se aprueben o no se aprueben, sería si van a permanecer los confinamientos perimetrales o no, si hoy se toman las medidas que nosotros queremos que se tomen y que creemos que se deben de tomar. Pues de momento tendrá que esperar porque al término de esa reunión interterritorial el Gobierno y las comunidades han decidido aplazar la declaración de ese toque de queda. Básicamente es por un asunto de instrumento jurídico, es decir, quieren saber si realmente es necesario o no que se decrete ese estado de alarma. Sobre las restricciones actuales ha contado con el apoyo de todas las comunidades autónomas, menos Madrid y Euskadi, que se han abstenido. Esa es la situación a fecha de hoy. Álvaro. Sí, la verdad es que... ¿Cuántas medidas, perdona, las últimas, los confinamientos perimetrales cada vez más en cuestión? Bueno, yo creo que es evidente. No sé quién era el que decía aquello de la realidad es tozuda, pero es que los hechos son incuestionables. Los confinamientos perimetrales no están sirviendo para atajar el virus, muy al contrario. Lo único que están logrando es que se dispare la incidencia acumulada en 14 días, que es un poco la tasa de referencia en todo esto, ¿no? La situación de las UCIs es peor, la presión sobre la atención primaria y sobre la atención hospitalaria es peor, y el número de positivos, hoy leíamos que 1/3 de las pruebas que se hacen en Burgos ya arrojan resultados positivos, cada vez es peor. Por lo tanto, es evidente que hay que tomar otras medidas. Si seguimos los mismos caminos, llegaremos exactamente a los mismos lugares. Creo que suman entre Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Valencia la mitad, más o menos aritmética, de las provincias de este país. La mitad del país, o los representantes de la mitad del territorio del país, le están pidiendo al Gobierno de la Nación que actúe, que asuma ese mando único del que presumió antes de tratar de implantar una cogobernanza que nunca ha existido como tal, que fue endosarle a las comunidades autónomas la responsabilidad que le compete a un Gobierno central frente a una pandemia con unas consecuencias como las que está teniendo esta. Por lo tanto, yo creo que va a ser inevitable, pero el bipartito, en este caso el de Madrid, sigue buscando la forma de escaquearse de sus responsabilidades y de tratar de cargarlas sobre las comunidades autónomas, pero es evidente que va a haber que tomar medidas drásticas, dramáticas y rápidas,
entre otras cosas porque lo único, de lo poquito que nos queda por salvar ya, aparte de vidas, eso creo que callado está dicho siempre, es la campaña de Navidad, en términos económicos, y para eso no queda demasiado tiempo. Nacho, ¿eres capaz de resumir tu impresión en 45 segundos? Sí, para el toque de queda, desde luego, hay restricción de derechos fundamentales y, por lo tanto, no sé lo que dirá el informe jurídico, pero a mí me parece que un toque de queda sin un estado de alarma o un estado de excepción es bastante improbable y los jueces actuarían sobre ello. Y respecto del otro, como solo tengo 10 segundos, Santa Rita, que acierten y que aparezca alguien que de verdad, como decía Álvaro, lidere esto y nos dé una gotita de confianza, de tranquilidad y de seguridad de saber lo que tiene que hacer la ciudadanía en todos los sitios, no solo en un pueblo una cosa y en otro otra, porque es un disparate. Pues si mientras seguimos discutiendo qué hacer o qué no hacer, España ha notificado en las últimas 24 horas 21.000 contagios de COVID-19. Melcón, Aiz Navarreta, gracias a los dos. Sí. Hasta la próxima. Hasta aquí La Opinión, 2 minutos y venimos con toda la información. Hasta ahora. Creo que los protocolos que hayan diseñado todos estos que se lo llevan muerto, deberían de sentarse y empezar a ganarse el sueldo de verdad. Ya estamos aquí, buenas noches. Más casos de familiares de víctimas que denuncian que sus allegados no han recibido una atención sanitaria digna desde que comenzó la pandemia. El de Carlos Santamaría es el 5º caso que se eleva a la Fiscalía de Castilla y León. Porque ya no sabes si la culpa la tiene el médico. El próximo domingo se celebra el Día de las Personas Sin Hogar. Durante el estado de alarma, Cáritas Burgos atendió durante esa época a 103 personas en el seminario diocesano. En lo que llevamos de año, la cifra supera el millar. La pandemia ha sacado a la luz situaciones de hacinamiento, alojamientos precarios, pensiones que han cerrado y que eso ha conllevado situaciones todavía de más dolor. Y estamos en el segundo día de confinamiento de la capital burgalesa. Los comerciantes temen sufrir un nuevo parón en las ventas, pero esperan que estas medidas sirvan para después salvar la campaña de Navidad. Por cierto, hemos conocido, después de la reunión interterritorial que ha tenido lugar esta tarde, que Gobierno y comunidades autónomas han aplazado la declaración de un posible toque de queda. Lo primero es la salud. Nosotros lo que queremos es que pase cuanto antes toda esta epidemia para que volvamos a la situación de normalidad pre-COVID. En el ámbito cultural les contaremos que en el Teatro Principal acoge una muestra de los 50 años de trayectoria del grupo Nifargus. Llevan 5 décadas inmersos en los complejos kársticos con más riqueza. Muchos de ellos se hallan en nuestra provincia. Plasmamos pues, los trabajos que se han ido haciendo a lo largo de esos años, con una cronología de los acontecimientos más importantes de esas épocas. En deportes, el Estadio Municipal del Plantío podrá acoger público en el partido que se jugará este sábado entre el Burgos Club de Fútbol y el Sporting B. Alrededor de 1000 abonados burgalesistas podrán entrar en el campo con un criterio que se determinará cuando se apruebe el plan presentado por la entidad blanquinegra. Y avanzamos el tiempo. Mañana irán cesando las lluvias y chubascos de estos días atrás. Eso sí, las temperaturas bajarán por la llegada de vientos del oeste. Comenzamos un día más actualizando datos sanitarios. Las últimas 24 horas nos dejan 189 casos de COVID-19, lo que suman a un total que supera ya los 11.000 burgaleses contagiados. La presión sanitaria a todos los niveles sigue creciendo y la ocupación de la UCI del UBU ronda el 80%, a pesar de la ampliación de lo que se llama la UBI extendida. Además, la tendencia es claramente creciente en este segundo día de confinamiento perimetral y la Junta advierte que la transmisión comunitaria es generalizada en toda la comunidad y la situación dramática y preocupante. No pueden suceder cosas como las que están sucediendo. Hay personas que toman decisiones con las cuales llevan literalmente
la muerte a los demás. Esto es de lo que estamos hablando. Nuestras decisiones pueden causar la muerte de los demás. Aquí no se trata de ver quién la lleva. Se trata de que haya medidas restrictivas eficaces y el toque de queda es una de ellas. No vamos a entrar en la discusión de quién la lleva. Y a partir del próximo lunes volveremos a ver largas colas a las puertas de los centros cívicos de Burgos. El Ayuntamiento ha decidido iniciar el reparto de una segunda mascarilla entre los mayores de 65 años. Concluida la primera distribución de este material, el consistorio dispone de stock suficiente para ofrecer a los mayores una segunda unidad. Eso sí, recomiendan que no todos acudan el lunes a recogerla, sino que lo vayan haciendo de forma escalonada. Los comerciantes de Burgos se resignan a sufrir un nuevo parón en las ventas como consecuencia del cierre perimetral. Lo ven como un mal necesario en el que fían sus esperanzas de que sirva para contener los contagios y poder así desarrollar una campaña de Navidad con cierta normalidad. El comercio de proximidad se enfrenta a un nuevo escollo en este año atípico. El cierre perimetral de Burgos incidirá en una nueva caída de las ventas, pero lo dan por bueno. Creen que ahora lo que debe primar es la salud pública. Pensamos que esto no va a ayudar a que la gente salga a comprar, pero también tenemos que pensar un poquito más a largo plazo, pensar en estos 15 días, sino pensar que igual esta acción que se realiza ahora durante 15 días puede ayudarnos a que de cara a Navidades tengamos una situación familiar normal, que podamos disfrutar de las vacaciones con nuestros seres allegados y que podamos disfrutar de comprar regalos y de darnos algún capricho cuando lleguen las Navidades. La pandemia ha hecho mella en sus negocios, aunque la evolución de las ventas está siendo muy desigual según sectores. El consumo está estancado, el consumo no fluye, también dependiendo un poquito de sectores. El equipamiento del hogar funciona bien porque la gente está preparando los hogares para estar cómodos si hay una nueva... Es decir, tenemos que estar en casa más tiempo. El equipamiento de la persona obviamente no va tan bien, va peor. ¿Por qué? Porque si tú no tienes una celebración, no tienes que salir a la calle, obviamente no te vas a comprar zapatos ni te vas a comprar ropa. Vestido, calzado y complementos vieron cómo durante el estado de alarma se perdió por completo la campaña de primavera. Tras un ligero repunte en verano, el otoño tampoco pinta bien. La campaña de otoño en octubre tendría que ser el mes fuerte, que es cuando están todos los escaparates llenos, todos los almacenes llenos con la nueva colección. Y viendo la que está cayendo, pues va a seguir los mismos derroteros. Con las cifras de contagios desbocadas, cruzan los dedos a la espera de que al menos no se pierda la campaña de Navidad. La Junta de Castilla y León ha pedido formalmente la declaración del toque de queda para frenar los contagios. Este asunto ha sido analizado esta tarde por el Consejo Interterritorial de Salud, en el que han participado todas las comunidades autónomas. Se ha decidido aplazar este aspecto. Nosotros creemos que se tendría que valorar y aplicar pronto ese toque de queda, porque es verdad que no solamente en Burgos, lamentablemente esta situación se está reproduciendo en muchas ciudades de nuestro país, ¿no? Y yo creo que para minimizar cuanto antes toda esta serie de contagios tendrían que adoptar esa medida. La segunda jornada de cierre perimetral en Burgos está transcurriendo con más tranquilidad para el tráfico rodado. Los graves atascos que tuvieron que soportar ayer miles de conductores a primera hora de la mañana se han replanteado los controles de la policía para evitar precisamente ese colapso. El Ayuntamiento de Burgos ha pedido disculpas por los inconvenientes ocasionados a quienes llegaron tarde a su puesto de trabajo a causa de esas terribles retenciones. Es verdad que hoy no ha habido atascos en las principales entradas porque los controles se han ido ajustando, se han ajustado los operativos para evitar que hubiera atascos como lamentamos que en la mañana de ayer a primera hora se produjeron, ¿verdad? Y lo lamentamos y pedimos disculpas a aquellas personas que tuvieron que sufrir pues ese atasco. Y a falta de poco más de una semana para la festividad de Todos los Santos, el Ayuntamiento de la capital está estudiando las medidas a tomar para evitar aglomeraciones en el cementerio. La principal línea de trabajo pasa por establecer un sistema de cita previa que permita regular los flujos de burgaleses que acudirán al Camposanto entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre. La situación de emergencia sanitaria obliga a tomar cartas en el asunto, aunque todavía no se ha determinado el sistema para pedir esa cita previa y quedan pocos días, ¿eh? Tenemos un cierre perimetral de la ciudad y ahí también afecta las medidas de aforo, afecta las medidas de restricciones.
Entonces, bueno, pues vamos a intentar, para también minimizar los posibles impactos que tenga el acudir al cementerio, pues que se haga mediante un sistema de cita previa. Vamos con nuestra noticia de portada. La familia de Carlos Martínez Santamaría, fallecido el 12 de octubre por un cáncer detectado a unos días antes de su muerte, supone un quinto caso posible por negligencia médica que se eleva a la Fiscalía de Castilla y León. Ausencias de citas presenciales y analíticas en los días iniciales de los síntomas, así como algún despropósito en la sala de triaje del UBU, han hecho que se haya llevado el caso al defensor del paciente. Los hijos de Carlos Martínez no saben de qué murió su padre. Después de varios días de llamadas a su centro de salud en Burgos y según el historial del paciente, se le recetó una pastilla para la depresión sin realizarle una analítica por los dolores de estómago. Los síntomas continuaban días después y decidieron llevarle a urgencias. Algo no iba bien. Esto ya lo arrastrábamos de unos días antes, que en la atención primaria, pues a cuenta del COVID y demás, pues no vengáis, y bueno. Que el médico del triaje les hiciera elegir entre el dolor de estómago o la depresión para pasar a consulta fue lo que colmó el vaso. Eso fue, o sea, de quedarte, de decir, pero bueno, yo vengo con la cabeza rota y el pie roto y me dices que me tengo que arreglar una de las dos cosas. Coño, me tendrás que arreglar las dos. Días después, tras varias pruebas en urgencia, la analítica que le realizaron tenía unos valores disparados y el médico optó por hacer elegir a la familia si dejar a Carlos ingresado o llevarlo a casa. Si quieres, lo podéis atender, o sea, se le puede atender desde casa y en un par de días o tres os llamará un médico y tal. Y en ese momento, pues sientes la cosa de decir, joder, pues entre el coronavirus y demás, pues me le llevo a casa. Siguieron días de esperas hasta que una ecografía confirmó la lesión de hígado tumoral con metástasis ya, por lo que el origen del cáncer podría estar en otro órgano, pero ya era tarde. Carlos falleció 2 días después. Y a día de hoy hemos enterrado a mi padre y sabemos que lo hemos enterrado por un fallo multiorgánico, pero no sabemos de qué ha muerto. O sea, ¿cuál ha sido el origen? ¿Qué ha generado eso? No lo sabemos. Ahora la familia lo único que desea es que un caso así no vuelva a ocurrir. Que se siga haciendo ruido, porque parece que cuando hay ruido es cuando llamas la atención y cuando llamas la atención es cuando te hacen algo de caso. Porque hasta ahora nosotros, o sea, sí que hemos recibido la llamada de la médico de urgencias para darnos el pésame y tal, y en fin, pero nada más. La historia de Carlos se suma lamentablemente a las de Sonia Sanmaza, Lidia Bayona, María Cristóbal y Lidia González. Otro de los casos más mediáticos de la falta de atención médica presencial es el de Sonia Sainz Maza, fallecida el 13 de agosto de cáncer sin que su médico de atención primaria la hubiera visto. Su hermana Lidia está despertando la conciencia de la sociedad con una recogida de firmas en change.org que pide la atención presencial bajo el lema "Por teléfono no se cura". Esta petición ya supera ampliamente las 100.000 firmas en apenas 3 días. La expareja de la burgalesa Silvia Plaza, que fue asesinada en 2018, ha sido condenado a casi 25 años de prisión, una pena que se asemeja bastante a las que pedía el Ministerio Fiscal, una sentencia que se conoce 2 semanas después del veredicto del jurado popular que le consideró culpable de asesinato. El autor de la muerte de Silvia Plaza ha sido condenado a 24 años y medio de prisión que se dividen en las siguientes penas. 22 años por el delito de asesinato con la agravante de parentesco y de género. Otro año y medio más de cárcel por maltrato continuado a la víctima y otro año más de prisión por quebrantamiento de las medidas cautelares. Además, El Partido Popular, enseguida vamos con esta información, el Partido Popular exigirá contar con un vocal en las juntas de distrito que preside o vicepreside. Esta reclamación afecta a los distritos sur y periférico. Este grupo político, que ya ha designado a los concejales que le van a representar en cada una de las juntas, cree que la actual distribución no se ajusta al número de ediles con los que cuentan en el Pleno. Acusan al equipo de gobierno de discriminarles en favor de Ciudadanos. El principal criterio objetivo que se había seguido era el de la representación política. No entendemos que representación política es en la línea de reproducir el timo del tocomocho que hacen en todas las áreas, y en participación ciudadana no podía ser menos. El Partido Popular, con 7 concejales, tiene una presidencia y una vicepresidencia. Ciudadanos, 5 concejales, una vicepresidencia, una presidencia y 2 vicepresidencias. No nos dan las cuentas.
Ahora sí, recuperamos esa información sobre la condena del asesino de Silvia Plaza a casi 25 años de prisión. El autor de la muerte de Silvia Plaza ha sido condenado a 24 años y medio de prisión, que se dividen en las siguientes penas: 22 años por el delito de asesinato con la agravante de parentesco y de género, otro año y medio más de cárcel por maltrato continuado a la víctima y otro año más de prisión por quebrantamiento de las medidas cautelares. Además, el autor de los hechos deberá de indemnizar a los padres y a los hermanos de la víctima y tendrá inhabilitación absoluta hasta que dure la condena. Hay que recordar que el asesinato de Silvia Plaza se produjo en la madrugada del 28 de abril del 2018 en plena calle, en la calle San Antón de Gamonal. Su expareja, el ahora condenado, la asesinó brutalmente de una paliza. Volvemos a actualidad política municipal de la capital. Podemos reclama soluciones para que el Instituto Municipal de Cultura vuelva a desarrollar el papel que le corresponde como dinamizador cultural. Es la petición que hace a la edil de Ciudadanos, que será quien asuma la presidencia, Rosario Pérez Pardo. Lamentan que durante los últimos años se hayan multiplicado las competencias del IMC, sino que haya ido acompañado de un aumento de personal ni presupuesto. Entre los puestos vacantes, el del propio gerente. También falta por constituirse su consejo asesor. Han sido 18 años de una pésima gestión del Partido Popular, que ha llevado al Instituto Municipal de Cultura al lugar en el que está, porque esto no ha sido de un día para otro. Esto ha sido a lo largo de los años, cuando en su momento fue un referente de gestión cultural para otras ciudades del entorno. Y nosotros lo que decimos desde Podemos es que esta dinámica hay que revertirla, o sea, hay que coger el toro por los cuernos, no puede ser seguir continuamente en esto. Cáritas Burgos ha atendido hasta septiembre a 1.072 personas, con las que se han realizado casi 8.500 intervenciones. El programa de Personas sin Hogar atendió durante el estado de alarma a 103 personas y lo hizo en el Seminario Diocesano. Son algunos de los datos publicados por Cáritas con motivo de la celebración del Día de las Personas sin Hogar este próximo domingo. 1.072 personas han sido atendidas hasta septiembre por Cáritas, un 90% han sido hombres y si nos fijamos en la nacionalidad, más de la mitad españoles. Por edad, 240 eran menores de 35 años. Durante el estado de alarma, el programa de Personas sin Hogar atendió en el Seminario Diocesano a 103 personas. Tuvimos que pasar a confinadas, a una situación de confinamiento 24 horas, con todo lo que ello supone, con personas con diferentes con diferentes situaciones y diferentes causas por las que llegaban. El Centro de Integración Social de la Fundación Lesmes también se blindó contra el coronavirus. Se está notando un aumento del número de usuarios con respecto a los últimos años, con una ocupación media del centro del 80%. Hemos habilitado 3 habitaciones individuales que tenemos para el caso de que haya posibles positivos. En el caso, hemos tenido 2 personas que han estado en contacto con posibles positivos y han estado ahí aisladas. Y ahora mismo esas 3 habitaciones las utilizamos para la gente que está ingresando en el CEIS, que pase una semana de confinamiento. Desde Cáritas han hecho hincapié en la necesidad urgente de una ley de garantía de acceso a la vivienda, así como incrementar la oferta del parque de vivienda social y paralizar todos los desahucios y desalojos. La pandemia ha sacado a la luz situaciones de hacinamiento, alojamientos precarios, pensiones que han cerrado y que eso ha conllevado situaciones todavía de más dolor. Con el lema "No tener casa mata", Cáritas quiere llamar la atención de la sociedad y es que más de 2 millones de personas en España sufren situaciones de inseguridad en la vivienda. Más noticias. Desde hoy 5 contenedores de vidrio de la ciudad se tiñen de rosa para visibilizar la lucha contra el cáncer de mama y fomentar el reciclaje. Los burgaleses reciclamos el pasado año casi 3.500 toneladas de vidrio, casi 20 kilos por habitante. Y para seguir haciéndolo, con el beneficio añadido de favorecer la investigación del cáncer de mama, se van a instalar los 5 iglús en la Plaza Santo Domingo, Plaza Roma, Calle Madrid, G3 y Calle San Sadornil.
La Asociación de Municipios del Camino de Santiago ha cerrado con el Gobierno autonómico un dispositivo de ayuda al peregrino con motivo del confinamiento de la ciudad de Burgos. Son momentos complicados debido a la pandemia y el peregrino que realiza estos días su camino por la provincia no tendrá que preocuparse por saber si puede o no cruzar la capital. Un autobús les llevará hasta Tardajos. Desde que comenzó el confinamiento de la ciudad de Burgos el pasado miércoles, un autobús recoge a todos los peregrinos que lo deseen en la parada de Atapuerca a primera hora de la mañana. La Junta de Castilla y León, junto con la Asociación de Municipios del Camino de Santiago, han cerrado este proyecto que llevará a los caminantes hasta la localidad de Tardajos. Ayer fue el primer día de confinamiento, el segundo, y saben a qué hora sale el autobús, de dónde sale, a dónde les dejamos, y luego que sale aquí de Atapuerca, y les dejamos luego en Tardajos, y ahí ellos ya pues siguen su camino. Y hasta otro pueblo o otro albergue. El autobús gratuito saldrá todas las mañanas desde Atapuerca hasta el fin de las restricciones de la ciudad, de tal forma que los peregrinos que realicen noche en Agés o San Juan de Ortega, además de Atapuerca, tienen tiempo suficiente para cogerlo, eso sí, con todas las medidas de seguridad. Les tomamos el nombre para saber quién son, tienen control, luego temperatura, y luego suben, tenemos ahí el gel para que se desinfecten, y luego la mascarilla obligatoria todo el viaje. El viaje, un trayecto de 28 kilómetros, a los peregrinos les ha parecido una idea fabulosa. Es muy buena ayuda, porque hubo un momento en que pensamos en que podíamos aportar incluso el camino, ¿sabes? Que tendríamos que volvernos. Y bueno, el hecho de que hayan puesto un autobús en Burgos, igual que han puesto otro en León, bueno, por lo menos te permite seguir, ¿no? Que no es poco, tal como está la cosa. Bueno, estamos teniendo algún problema con algún albergue que está cerrado, pero bueno, de momento podemos continuar. Y desde Tardajos, los peregrinos volverán a recorrer el Camino de Santiago ya desde la normalidad. La Universidad de Burgos reanuda el proceso electoral para designar nuevo rector. La cita con las urnas finalmente será el 19 de noviembre. Estaba suspendido desde el 16 de marzo y a partir de hoy se retoma con la publicación del censo electoral. La campaña entre los tres aspirantes al cargo se desarrollará entre los días 4 y 17 de noviembre. Si fuera necesario, habría una segunda votación el día 30 de noviembre para decidir si el próximo rector será el actual Manuel Pérez Mateos o José Manuel Manso o Carlos de Arrinaga. De sueldos, de gente, o sea, ¿qué tienes? Vamos con los deportes. Un brote de COVID-19 ha hecho acto de presencia en el Hereda San Pablo Burgos. El conjunto burgalés confirmaba en la tarde de este miércoles el positivo de 3 de los jugadores de la plantilla que se unen al de Jordan Sacco de la pasada semana. Estos 4 contagios han provocado la suspensión de los entrenamientos y el aplazamiento del partido de este fin de semana ante UCAM Murcia. Los jugadores y el cuerpo técnico se someterán hoy a nuevas pruebas para determinar si hay más contagiados, algo que se sabrá probablemente mañana viernes. Servigés Cid está a poco más de una semana de su debut en la élite del baloncesto en silla de ruedas español. El equipo burgalés ha querido apostar por la renovación de un bloque importante de la plantilla y el cuerpo técnico, empezando por el técnico Rodrigo Escudero, veteranos como Elder o Cruz y jugadores importantes como el mexicano Arredondo. A ellos se han unido incorporaciones interesantes como 2 internacionales polacos, otros 2 jugadores británicos, el portugués Luis Domingos y el español Roberto Mena. El objetivo está claro, la permanencia en la categoría. Y sin tiempo prácticamente para asimilar, vamos a hablarles de Mirandés, pero antes un apunte de rugby, porque según hemos podido conocer en la 8 Burgos, el partido entre El Salvador y la Universidad de Burgos Colina Clinic finalmente se va a disputar a pesar de la solicitud de aplazamiento presentada por los 2 equipos. Y ahora sí, les contamos que sin tiempo casi para asimilar la derrota encajada ante el Español, el Mirandés ha regresado esta misma mañana a los entrenamientos. Los rojillos intentan resetear la mente y pensar en la cita del domingo ante el Málaga en la Rosaleda. El equipo debe mejorar su rendimiento ofensivo, un lastre que le ha acompañado durante todo este arranque de campaña. Los mirandesistas han anotado 5 goles en las 7 primeras jornadas de la competición, pero han desperdiciado muchas ocasiones de gol.
1000 abonados del Burgos Club de Fútbol podrán asistir al partido del sábado ante el Sporting B. La entidad blanquinegra ha presentado su plan de seguridad a las autoridades sanitarias y a Protección Civil, que son quienes deben dar ese visto bueno definitivo. Una vez aprobado, el club anunciará cómo se van a repartir las entradas para los que quieran asistir al encuentro. La tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España ha tenido un notable protagonismo del Burgos BH. El sudafricano Will Smith se ha metido en la fuga más importante de la jornada y ha conquistado el premio a la combatividad por su esfuerzo en carrera. Además, Ángel Madrazo y Jesús Ezquerra también han intentado buscar la gloria sin éxito. El ganador de la etapa en la llegada a Laguna Negra ha sido el irlandés Daniel Martin. Esta mañana teníamos nubes y claros en Alcinas, donde este episodio de lluvias que hemos tenido ha dejado 35 litros por metro cuadrado. Los cielos estaban bastante nubosos en la Sierra de Atapuerca y renuncio casi los cielos despejados. Aquí el episodio de lluvias ha dejado casi 70 litros por metro cuadrado. Y en la imagen del satélite Meteosat de hoy vemos el frente que nos afectaba esta madrugada y que dejaba hasta 8 litros por metro cuadrado en la capital. En total, en el episodio de lluvias hemos recogido hasta 55, pero dicho frente se alejaba. Sin embargo, volvían a aparecer nubes por el centro de la península. En la situación prevista para mañana se acerca el anticiclón, pero todavía tendremos inestabilidad con aire frío en capas altas de la atmósfera. Y mañana viernes será una jornada de chubascos, pero ya más débiles y además con descenso de temperaturas en gran parte del norte y este de España. Pero concretando ya más para nuestra provincia, para este viernes 23 de octubre. En el norte tendremos cielos nubosos, aumentando la nubosidad a mediodía y con algunos chubascos, pero débiles. En Espinosa de los Monteros las máximas se quedarán sobre 15 grados. En el Valle del Ebro, en Villarcayo, alcanzarán los 16 y en Miranda hasta 17 de máxima, con mínimas entre 6 y 7 grados. Por la Bureba y por el este, intervalos nubosos, quizás con algún chubasco a mediodía, a primeras horas de la tarde, débil, poca cosa, máximas de 14 grados, bajan las temperaturas en Briviesca, en Belorado llegarán también a los 14, 15 y en Pradoluengo se quedarán en 12, con mínimas de 6. Por el centro y por el oeste, intervalos nubosos, con algún chubasco quizás por el noroeste, en el resto baja probabilidad de chubascos, temperaturas que bajan claramente al entrar viento del oeste más fresco. Se quedan las máximas en la capital en torno a los 13 grados, Villadiego 14, Melgar sobre 15 grados, mínimas de 5, bajan las máximas y las mínimas. Por el sur tendremos intervalos nubosos con algunos chubascos débiles, bajan las temperaturas también, se quedan las máximas en 14 grados en Lerma, en Aranda 14, y por la sierra tendremos intervalos nubosos aquí con posibilidad de chubascos que pueden ir con tormenta. Las temperaturas bajan, quedándose las máximas en 13 grados en Salas, 12 en Quintanar y mínimas de 4. Mañana en Burgos capital, intervalos nubosos con algún chubasco ya débil y sobre todo bajarán las temperaturas. El sábado será un día soleado, sin lluvias este día y con subida de temperaturas, pero el domingo llega un nuevo frente con lluvias, tormentas y chubascos por la tarde. Y terminamos nuestro programa mostrando cómo está el otoño en la capital, en estas fotos tomadas cerca del puente Malatos. Una noticia que acabamos de conocer, recordarán que en el Colegio Maristas hace poco se sometió a votación qué tipo de jornada tener en pandemia, es decir, de forma excepcional, y se decidió por el 88% que fuera jornada continua. Pues bien, acabamos de saber que la Junta de Castilla y León lo ha desestimado y tendrán que seguir con jornada partida. Y más cosas, esta casa, Castilla y León Televisión, va a retransmitir por sus dos canales, la 7 y la 8, los conciertos de otoño organizados por la Fundación del 8º Centenario de la Catedral, un acuerdo que engloba 4 conciertos únicos. Los próximos serán este sábado 24 de octubre con la formación Burgos Baroque Ensemble y el 29 de octubre con la Orquesta Sinfónica Freixonet. Cumplimos con uno de los propósitos por nuestra parte desde Castilla y León Televisión, siendo una televisión privada, pero con un carácter netamente público, el de intentar llegar a la mayor población posible. Y este acuerdo permitirá que disfrute la gente de unos conciertos únicos
que de otra manera no se podrían haber visto o escuchado. Y ya nos marchamos. Este jueves 22 de octubre nos deja un nombre propio, el de Carlos Martínez. Su caso supone el quinto posible por negligencia médica que se eleva a la Fiscalía de Castilla y León. Falleció víctima de un cáncer y, según su familia, sin citas presenciales y despropósitos varios. Hasta mañana. Buenas noches.